En esta mañana, como es el quinto domingo del mes, realmente hoy es domingo de pregunta y respuesta. Así que no sé cuántos de ustedes tienen preguntas. Lo que quiere decir que yo tenía dos pensamientos que quería compartir con ustedes y posiblemente pues tenga que compartir los dos pensamientos porque no tenemos muchas opciones de preguntas. Pero si usted tiene alguna pregunta, obviamente nos las puede hacer llegar. Antes de compartir algunos pensamientos con ustedes, tenemos con nosotros hoy una visita. Por primera vez creo, ¿verdad? Nos está visitando por primera vez. Damos las gracias al Señor que estás con nosotros y esperamos que te sea de bendición el haberte unido a nosotros en esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, si alguien tiene una pregunta, nos la pueden hacer llegar. En lo que ustedes piensan en alguna pregunta, yo quiero compartir un par de cosas que obviamente tengo en la mente. Y la primera es, ustedes me ven con uniforme hoy. Yo me retiré en el 2007 del ejército, pero desde que me retiré he tenido la costumbre que en el fin de semana del día de recordación yo uso el uniforme. Mañana es el día de recordación o Memorial Day, como lo llamamos, y uso el uniforme en honor a aquellos soldados que cayeron en batalla apoyando a los Estados Unidos, a la bandera y a la libertad que los Estados Unidos ha representado alrededor del mundo. Así que esa es la razón por la cual yo utilizo el uniforme, es una forma de honrar a aquellos soldados que pudieron haber fallecido en combate. Bueno, usted no puede estar vivo en los Estados Unidos sin haber escuchado las noticias de lo que ocurrió en Uvalde, Texas, donde 19 niños y 2 maestras fueron asesinados por un joven con problemas mentales. 21 personas murieron en ese evento. Y nosotros, cuando oímos las noticias de este tipo de eventos, obviamente nuestros corazones se acongojan, nos entristecemos y algunos de nosotros quizás hasta nos ofendemos o nos enojamos al ver el cómo la sociedad continúa deteriorándose al punto de que la vida humana no tiene ya valor. ¿Qué es lo que lleva a la gente a hacer este tipo de acción? ¿Qué es lo que lleva a un muchacho, un joven de 18 años, a tomar unas armas, entrar a una escuela y comenzar a dispararle a personas indiscriminadamente, solamente con el propósito de hacer daño? Es bien difícil entender la mente humana en esas circunstancias. Es bien difícil entender qué es lo que está ocurriendo a través de una persona que toma la decisión de asesinar a otras personas. No podemos explicar la muerte de los inocentes y no podemos decir que, bueno, Dios tenía un plan para ellos, porque eso suena un poquito calloso y sin sentimiento. Y en estas circunstancias yo a veces prefiero no decir nada, excepto el que una persona que está completamente depravado, dañado por alguna forma, ya sea el pecado, la creencia, la vivencia, la cultura, donde se cría, esa persona comete un acto de extrema violencia. Son cosas difíciles que pasan en la vida. Nosotros las vamos a experimentar, las hemos vivido, las hemos leído, las compartimos y a veces nos enojamos. Una de las cosas que ocurren con este tipo de eventos es que inmediatamente después del evento van a comenzar los análisis, las acusaciones y las posturas políticas. Cada cual va a empezar a promover ciertas soluciones a los problemas. ¿Qué es la mejor solución? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Qué debemos de hacer para prevenir este tipo de problemas en nuestras escuelas? Muchas personas van a decir que la mejor solución es prohibir que la gente tenga armas, que nadie tenga armas. Es una solución que la gente propone. Yo no estoy seguro que un criminal
necesariamente vaya a obedecer las leyes, porque los criminales normalmente no desobedecen las leyes. La ley en contra del asesinato ha estado en los libros desde el tiempo de Adán y Eva, y todavía hay gente que asesinan a otros. Las leyes en contra del robo han estado en existencia desde el tiempo de la ley de Moisés, y todavía hay gente que le roban a otros. Así que cuando hay una posibilidad de crimen, la mente criminal no necesariamente tiene interés en obedecer las leyes. Porque ¿qué puede mover a un hombre en el subway en New York, esperar que venga el tren, y cuando el tren se está aproximando, empujar a una señora en medio del tren para que la mate? ¿Qué motiva eso? Ahí no habían armas, ahí no habían puñales, rifles, nada, sino solamente la intención asesina de una persona que creció no entendiendo el valor de la vida y no entendiendo cuál es el propósito que Dios pueda tener para con nosotros. Son tragedias que ocurren. Nosotros las vemos y las experimentamos. Pero yo me preocupo a veces por las soluciones que se promueven. Me preocupa un poquito las soluciones, porque las soluciones realmente no resuelven nada. Se promueve una solución y se promueve algo en particular, pero no resuelve nada. Si nosotros le quitamos todas las armas a todas las personas, y vamos a suponer que eso sea el caso, que le quitemos las armas a todas las personas, ¿cómo nosotros prevenimos que una persona con problemas mentales o un criminal endurecido todavía no asesine a otras personas? ¿Cómo prevenimos eso? Hemos utilizado cárceles, en algunas ocasiones se le ha dado inclusive a personas la pena de muerte. O sea, hemos tratado cuanto cosa imaginable se pueda tratar para disuadir a las personas a participar de este tipo de violencia. Y todavía continuamos observando este tipo de violencia. Algo que yo he notado en mis años de existencia es que este tipo de violencia es extremadamente raro dentro del pueblo de Dios, pero es extremadamente común dentro de un pueblo que no tiene a Dios. Eso sí yo lo he notado. Eso sí yo lo he notado. Usted oye el caso que ocurrió hace qué sé yo cuántos años, en el 1980 y tanto, de un miembro de una iglesia que en una disputa con otro miembro de otra iglesia le dispara estando dentro de la iglesia. Pero aparte de ese caso, si yo no se lo menciono a ustedes, quizás no lo hubieran oído, aparte de ese caso no están esos tiroteos. Yo llevo 42 años predicando y yo nunca he visto tiroteos en la iglesia donde yo he estado. Pero usted sale a cualquier bar en Columbus, Georgia, y olvídese de Chicago, Baltimore y Detroit, pero usted sale a cualquier bar en Columbus, Georgia, y las oportunidades de que haya una balacera se aumentan dramáticamente. Porque el pueblo de Dios no está en las calles armados buscando el asesinar a otras personas. Pero el pueblo sin Dios así funciona. Y nosotros podemos entender esto teológicamente cuando vemos las acciones de Abel en la Biblia, en el capítulo 4 de Génesis, que eran acciones agradables a Dios, y Abel era un hombre de paz. Y vemos las acciones de Caín, que se crió en la misma familia, pero que andaba con celos y quería vivir de acuerdo a sus propios designios, como un hermano, y de hecho, de acuerdo a la tradición, eran hermanos gemelos, como un hermano, Caín, asesina al otro hermano por celos. Caín no tenía rifles ni revólveres en aquel tiempo. Porque el problema no es un problema de armas, de dinero, de posibilidades, sino que es un problema de un corazón corrupto y dañado, ausente de Dios. Ese es el problema. El problema no es
lo que los políticos dicen o dejan de decir. Porque cuando los políticos hablan, ya sean de un lado o del otro, no importa del lado que vengan, cuando los políticos hablan, ellos hablan solamente con el propósito de alcanzar más poder. No necesariamente de protegernos, sino de alcanzar más poder. Y ese es otro problema diferente. Porque entonces nos esclavizan con sus palabras. Así que si alguien me preguntara a mí, uno de ustedes, ¿y cuál es la solución? Pues yo tengo unas cuantas soluciones. Y la primera solución que yo tengo es que nosotros tenemos que retornar a Dios. Como gente, como individuos, como pueblo, tenemos que retornar a Dios, reconciliarnos con Dios, entender el significado de lo que Cristo quiso decir cuando dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que entender y retornar a ese mensaje. Y la iglesia tiene que recapturar el mensaje de Dios, tiene que recapturar el mensaje de reconciliación, tiene que recapturar el mensaje de restauración para que nosotros podamos convivir los unos con los otros. Lamentablemente, estamos viviendo en un tiempo donde ahora no reconocemos ni la verdad ni la mentira. Vivimos en un tiempo donde las personas, cuando usted les habla de la verdad, dicen: esta es mi verdad o esa es tu verdad. Y mi verdad y tu verdad son dos cosas diferentes. Mi verdad no es la tuya y por lo tanto yo puedo vivir con mi verdad. Tú debes vivir con la tuya y déjame a mí vivir como yo quiera, porque ni siquiera podemos entender lo que es la verdad. Imagínense, si usted no puede entender lo que es la verdad, tampoco va a poder entender lo que es la mentira. Y si no entiende lo que es la mentira, usted puede diseñar su vida con un fundamento de arena. En otras palabras, una casa sin fundamento, una vida sin fundamento ni propósito, creyendo que tiene fundamento y propósito. Porque no podemos entender ni las verdades ni las mentiras. Y yo sé que en estos días la gente habla mucho de que los cristianos quizás vemos todo blanco y negro. Yo no lo veo todo blanco y negro. Lo que yo sí veo es que mientras más claridad tenemos de vista, más podemos distinguir entre las diferentes circunstancias. Mientras menos claridad tenemos de vista, menos podemos distinguir entre las diferentes circunstancias. Eso sí yo lo entiendo. Déjeme darle un ejemplo. Una experiencia que pasé, no es una forma de crítica, sino que algo que viví la semana pasada. Ustedes saben que estuve en Florida la semana pasada. Pasaba muy bien, una gran bendición lo que el Señor hizo allí en Florida. Pero el domingo en la mañana salimos a desayunar. Salimos a desayunar y éramos unas 5 personas que estábamos desayunando. Los participantes no es importante, pero sí había una persona que yo no conocía que fue invitado también a participar del ayuno. Y la conversación del aborto surge a raíz de lo que está ocurriendo en la nación en el día de hoy. Y cuando estamos conversando, esta persona que yo no conozco, pero que está allí, pero que lo acaba de conocer, busca un pasaje bíblico donde dice que la mentira es una abominación a Dios y también el que derrama sangre inocente. Obviamente le está haciendo referencia a que el aborto es el derramamiento de sangre inocente. Pero el énfasis que él propone es que para Dios tanto la mentira como el aborto son equivalentes porque Dios los considera como una abominación. Déjeme decirle, la mentira y el asesinato no es lo mismo. Si usted no lo sabía, se lo quiero aclarar hoy. No es lo mismo que yo diga que yo soy millonario, una mentira, a que yo vaya a casa del vecino y lo decapite. Son dos cosas muy diferentes. Moralmente, psicológicamente, sociológicamente son dos cosas muy diferentes. Y cuando nosotros hacemos esas equivalencias falsas, estamos distorsionando el carácter de Dios, el mensaje del Evangelio y la posibilidad de decir la verdad para alcanzar al mundo.
Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Como ocurre en todas las circunstancias, cada cual tiene su propia opinión. Y yo permito que todo el mundo tenga su propia opinión, pero yo le estoy diciendo a ustedes cuál es la mía. Y la mía es que no es lo mismo yo decir que soy millonario a yo ir a casa del vecino y asesinarlo. No es lo mismo. Y Dios es lo suficientemente inteligente como para entender la diferencia entre los dos. Porque si yo, a mi edad, después de tantos años viviendo en esta tierra, me puedo dar cuenta que las dos cosas no son equivalentes ni idénticas, Dios también se puede dar cuenta. No sé si ustedes entienden lo que quiero decir. Entonces a veces nosotros fallamos no porque no tengamos información, sino porque ni siquiera sabemos cómo analizar la información que tenemos. Y en un mundo donde no podemos entender ni la verdad ni la mentira, se nos hace difícil prepararnos para vivir en este mundo. ¿Qué soluciones le podemos dar a las matanzas que ocurren en las escuelas? Bueno, mi preferencia sería que nosotros todos los cristianos sacáramos a todos nuestros niños de las escuelas públicas. Eso sería lo primero. Y hay muchas razones, no solamente por los asesinatos que ocurren en las escuelas, sino porque las escuelas públicas, si alguien lo que es maestro, perdone la franqueza, las escuelas públicas se han convertido en un estanque de putrefacción en estos días. No todo el mundo es así, pero se ha convertido en un estanque de putrefacción, donde se están promoviendo filosofías y enseñanzas que son dañinas a nuestros niños. Porque cuando una persona se atreve a decir, un líder público, se atreve a decir que van a comenzar a injertarle hormonas a niños de 4 años para cambiar su género, sin decírselo a los padres, no estamos en un lugar saludable. No estamos en un lugar bueno. Esa sería la primera solución. Pero si esa solución no es posible, lo que debe de ocurrir en las escuelas es que las escuelas deben de ser fortificadas donde las puertas estén seguras y solamente haya un punto de acceso y de salida. Todas las otras puertas son de emergencia y no se abren a menos que haya un fuego o que haya una persona activamente armado dentro del edificio. Y todas las puertas de entrada deben de tener un guardia o 2 armados. Y debe de haber un sign, una señal, una pancarta, algo que se diga en el frente de la escuela. Tenemos guardias armados y algunos miembros de la facultad también están armados y entrenados. Porque déjeme decirle algo muy importante. Ningún criminal jamás deseó no cometer su crimen cuando vio a alguien desarmado. Por el contrario, cuando los ve desarmados, se animan a cometer el crimen. Yo no estoy a favor de las armas porque yo ni siquiera tengo una y nunca he comprado un arma. Pero considerando que ya no me puedo defender como me defendía antes y no corro tan rápido, voy a tener que comprarme una. Pues cuando estaba más joven podía correr un poquito más rápido. No más rápido que una bala, pero... Así que una de las cosas que nosotros debemos entender es que el elemento criminal, aún aquellos que están mentalmente inestables, entienden que si hay una escuela fortificada, entienden que si hay una escuela donde hay guardias con armas, ese no es un buen lugar para ellos cometer su crimen. Es más, el Señor dijo algo parecido a eso. Dice que si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón iba a venir, él estaba en vela, dice el Señor en una ocasión. Y en otra ocasión, el Señor dice que es difícil entrar a una casa donde el hombre fuerte de la casa la está protegiendo. Quiere decir que si nosotros queremos realmente tomar algunas acciones, tenemos que entender que hay personas que tienen malas intenciones. Hay personas
que desean hacerle daño a otros. ¿Por qué eso es así? Difícil de explicar. Son pecadores, crecieron en un hogar malo, podemos darle millones de excusas. La cosa es que cuando este elemento criminal actúa, los que caen son los inocentes. Y nosotros nunca podemos justificar la muerte de un inocente a manos de un malvado. Así que las escuelas deben de fortificarse. Así que hay alguna gente que promueven el desarmar a todo el mundo con la idea de que si se desarma a todo el mundo, pues no van a haber más asesinatos y matanzas. Yo no tengo ninguna opinión de un lado ni de otro de si la gente debe tener armas o no debe tener armas. Lo que sí les puedo decir es que yo nunca he escuchado que cuando se pasa una ley, los criminales son los primeros que la quieren obedecer. Eso nunca lo he escuchado yo. Es más, la mayor parte de los criminales ni siquiera saben si la ley la pasaron o no, porque a ellos no les importa. Por lo tanto, el pasar otra ley más, el aplicar otra ley más, la única gente que se van a someter a la ley son los gente que obedecen la ley. Y esa gente obedece la ley antes de que pasaran la ley y la obedecen después que pasa la ley. Porque la ley no es necesaria para la gente buena. La ley es necesaria para la gente mala. No para prevenir que la gente mala hagan lo que hagan, sino para que la sociedad pueda tener un mecanismo de cómo castigar al que hace maldad. Ninguna ley jamás ha prevenido a nadie de hacer ninguna clase de crimen. Y lo sabemos porque a través de toda la historia los crímenes han estado ocurriendo. A través de toda la historia. Lo único que la persona necesita es un poquito de odio y una oportunidad para ejecutar su maldad. Nosotros pensamos y hablamos de todas las cosas que han ocurrido en la historia y siempre referimos a la Segunda Guerra Mundial, Holocausto con Hitler y demás. Y hemos leído parte de esas cosas. ¿Cómo puede una persona tener tanto odio en su capacidad interna como ser humano de corromper a millones de personas que se unan a él con el propósito de exterminar a otros millones de personas? ¿Cómo es posible que esos guardias en Auschwitz vieran a los judíos en completos esqueletos muriéndose de hambre y no sintieran compasión? No sintieran remordimiento. ¿Cómo es posible que llegasen a un momento donde sus conciencias están tan y tan corruptas que ven a un niño y lo tiran al aire para hacer práctica de disparo? ¿Cómo es posible que eso ocurra en una generación, en un grupo de personas? Y es que un mundo sin Dios es un mundo en violencia. Un mundo sin Dios es un mundo de violencia. Y yo sé que a nosotros los cristianos nos acusan de muchas cosas, pero una de las cosas de las cuales no nos pueden acusar es de que nosotros hacemos crímenes sin conciencia. Pueden decirnos muchas cosas, pero los creyentes, la gente que se reúne en este lugar, ahora en español y ahorita en inglés, la gente que se reúne en este lugar no vienen acá porque están desesperados buscando una excusa para hacer daño. Vienen acá porque quieren que sus conciencias sean despertadas a la imagen de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y el mundo no lo entiende. Y a veces nosotros los cristianos no lo entendemos. A veces nosotros los cristianos tomamos por sentado nuestra fe. Tomamos por sentado el quiénes somos. Tomamos por sentado lo que el Señor hizo. No tenemos el mismo énfasis. Yo no le estoy pidiendo a nadie que sea un fanático religioso como yo. Le estoy pidiendo a nadie que sea un fanático cristiano que está metido en la iglesia 7 días a la semana. No estoy pidiendo eso a nadie. Solamente estamos pidiendo que cada uno de nosotros podamos despertar nuestras conciencias y funcionar dentro de ese despertar de las conciencias
para que nosotros podamos tener un impacto y un efecto en nuestros niños, en nuestros nietos y quizás en aquellas personas que están a nuestro alrededor, para evitar esta violencia que continúe. Ninguno de nosotros sabe el futuro de esos 19 niños. Nadie sabe si entre medio de esos 19 niños había uno o una que iba a descubrir la cura para una enfermedad que está matando a la población. Eso es cierto en cualquier persona que muere. Pero, por ejemplo, en el caso mío, ya yo no voy a descubrir nada. Si alguien está muriendo de una enfermedad, se va a morir porque si depende de mí, ya a esta edad yo no voy a descubrir nada. Pero un niño que está creciendo tiene el potencial de... Y nosotros extinguimos sus vidas, apagamos sus vidas. Y como que vivimos sin un sentido de conciencia. No tenemos misericordia. Me refiero a la generación en general. No tenemos misericordia, no tenemos compasión, ni siquiera sabemos ejercitar un poquito de gracia a favor de una persona a nuestro alrededor. Pero déjeme decirle algo, a pesar de que yo no tengo armamentos, déjeme decirle algo, que una ciudadanía desarmada es una ciudadanía esclavizada. Ejemplos lo encontramos en la Unión Soviética, en China, en Cuba, Venezuela, Zimbabue, y usted mencione todos los países que usted quiera. Lo primero que un dictador quiere es desarmar la población. Porque una vez los desarma, los controla. Los controla con comida, con fuerza, con violencia. Yo no estoy diciéndole a usted que vaya y se compre un rifle esta tarde, ni que haga nada de lo siguiente. Lo que sí quiero decirle es que tenemos que entender que todas las cosas que ocurren en el mundo tienen consecuencias. Que nosotros no podemos vivir como si lo que yo hice hoy no va a tener una consecuencia mañana. Y no podemos mirar a la historia y no darnos cuenta de lo que la historia nos enseña. Porque si tuviéramos 4 años de edad, yo lo entiendo. Un niño de 4 años no entiende las consecuencias de sus acciones. Él está jugando con una bola en el frente de la casa, la bola se le escapa, cruza la calle y el niño sale corriendo a buscar la bola sin pensar ni mirar si viene un vehículo o no. ¿No entiende las consecuencias? Cuando un adulto hace lo mismo, nosotros nos decimos es que era inocente, nosotros decimos que era negligente, en ocasiones quizás algo un poquito más difícil, medio estúpido, no debió haber... Tienes que entender que no puedes cruzar la calle de esa manera. Entonces nosotros podemos ver la diferencia cuando es alguien que es inocente, pequeño, que nos da la obligación a nosotros de proteger y de cuidar. De proteger y de cuidar. Pero hemos perdido como nación, como pueblo, ni siquiera la capacidad de entender las cosas más básicas de cómo vivir. Ni siquiera podemos entender esas cosas básicas. Y después queremos que otro traiga una solución. La solución está aquí. Entre nosotros, en este grupo, aquí mismo, hoy está la solución. Pero si empezamos a darle excusas al elemento criminal o a aquellos que tienen otras percepciones de la vida que no concuerdan con el mensaje de Dios, pues nosotros también nos convertimos en cómplices y en partícipes. No necesariamente porque queremos hacer eso, sino porque somos cómplices y partícipes de aquellos que lo hacen. Yo no he visto a nadie levantar la mano que tiene una pregunta, así que yo voy a seguir hablando. Hay una pregunta. Voy a tener que interrumpir el hablar entonces. Hay una pregunta. Vamos a bregar con la pregunta. Es una pregunta importante también. Una pregunta importante.
¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? Una pregunta bien importante. ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta anteriormente? ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas? Bueno, hay varias razones que se pueden dar, pero déjenme darle un poquito de historia. Brevemente, algunos de ustedes conocen esto ya, pero lo repito para darle contexto. La iglesia cristiana era una, solamente había una iglesia cristiana. Desde el principio de los apóstoles, solamente había una iglesia cristiana. Si ustedes leen las cartas de Pablo o de los escritores del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana, cuando ellos hablaban, decía a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia que está en Filipenses. Y estaba hablando de la misma iglesia cristiana. Hay una transición del primer siglo al segundo siglo y la iglesia continúa funcionando como una iglesia. Todos los miembros y líderes de la iglesia, todos eran miembros de la iglesia cristiana. No había distinción y la iglesia continúa. Cuando se llevan los concilios teológicos del siglo IV y del siglo V, se reúnen los obispos y los líderes de la iglesia cristiana y la iglesia era una iglesia cristiana. A medida que pasan los años, la iglesia cristiana comienza a corromperse. No porque el mensaje se estaba corrompiendo, sino porque se comenzaron a levantar líderes que lo que querían era poder. Y esos líderes que quieren poder van a hacer cualquier cosa para controlar la población, como lo hace cualquier líder político. Hubieron dos divisiones grandes al principio, en lo que se llama la iglesia cristiana basada en Roma y la iglesia cristiana basada en Constantinopla. La iglesia cristiana basada en Roma, hoy la llamamos la iglesia católico romana, y la iglesia que se funda en Constantinopla es la iglesia ortodoxa oriental. Eso ocurre por allá después de Constantino, cuando establece una segunda capital en la ciudad de Constantinopla, Turquía. Pues la iglesia cristiana continúa, los principios más o menos continúan, y la iglesia continúa creciendo y continúa corrompiéndose, añadiendo preceptos teológicos que no son bíblicos y otro tipo de situación, hasta que en el 1519 se decide que la iglesia necesita una reforma porque ha abandonado completamente la salvación por gracia por medio de la fe. Muchos líderes religiosos habían dicho que no podíamos seguir ese proceso porque los líderes, sacerdotes, predicadores de todas clases estaban vendiendo lo que se llamaban indulgencias. En otras palabras, yo era un sacerdote, un predicador, y usted era un sinvergüenza, venía a mi casa y me dice, yo quiero comprar una indulgencia para que me dé salvación. Yo le daba un certificado y con ese certificado usted me daba $100, yo le doy el certificado y supuestamente con eso le garantizaba que usted iba a entrar al cielo, aunque usted siguiera siendo un sinvergüenza. Bueno, eso no es el mensaje del evangelio. Eso no fue lo que el Señor vino a predicar. Esas son sinvergüenzadas que se crearon los hombres. Bueno, ocurre la reforma. ¿Qué sucede cuando la reforma ocurre? Es una rebelión en contra de lo que se consideraba una corrupción que estaba presente en la iglesia en aquel tiempo. De ahí surge lo que nosotros llamamos la iglesia católico romana y entonces comienzan a surgir varias denominaciones religiosas basándose en los países. La iglesia luterana, por Martín Lutero, que comienza la reforma en Alemania. La iglesia, el grupo anabautista con Zwinglio en Switzerland, y por ahí continúan diferentes organizaciones y grupos desarrollándose. ¿Qué sucede? Con la pérdida de una iglesia y con la pérdida de un liderazgo, también se pierde la responsabilidad y la contabilidad. Y ahora, cualquiera que sienta, mientras está orando en su casa, pasando hambre, de que debe ser un líder mundial religioso, establece una religión nueva. Cuando digo pasando hambre en su casa, que estaban ayunando. Ellos están orando y allá Dios le habló y vamos a hacer una religión nueva. Y entonces en Estados Unidos posiblemente tenemos 1 millón de diferentes denominaciones. Y de ese 1 millón de diferentes denominaciones, posiblemente haya 1999 que fueron establecidos con personas que no están calificados ni para dirigirse a ellos mismos.
Y entonces vemos estas divisiones. ¿Y por qué hay tantas? La mayor parte de las veces, y la base fundamental que yo les diré a ustedes hoy es la siguiente. La razón que hay tantas denominaciones es porque todos queremos ser el jefe y ninguno quiere ser indio. Todos queremos estar a cargo. Y yo quiero estar a cargo aunque yo no esté cualificado para estar a cargo. Y usted quiere estar a cargo aunque usted no esté cualificado para estar a cargo. En una ocasión, cuando yo estaba en la ciudad de Chicago, un muchacho que era un adicto a droga, que de hecho era primo mío, por sangre, me dice, un adicto a droga, droga de heroína, desde que tenía los 14 de años, había matado a unas cuantas gente, se había librado, pero estaba en Chicago vendiendo drogas en las cajeteras, en las calles. Me dice, si yo quisiera, yo podría tener una iglesia más grande que la tuya. Bueno, si tú quieres puedes hacerlo, ¿por qué no vas y lo haces? En otras palabras, todo el mundo cree que todo el mundo puede y que todo el mundo debe hacer lo que le parece. Y vivimos en una nación donde somos independientes, somos nuestros propios dueños, no le tenemos responsabilidad con Dios, no somos responsables a nadie. Y entonces, como no somos responsables a nadie, yo leo un texto bíblico y allá en el texto bíblico leo que Dios me dijo lo que tenía que hacer y me fui a hacerlo sin a veces ni siquiera saber lo que el texto bíblico estaba diciendo. Entonces en 1938 se levanta una mujer que se llama Juana García en Puerto Rico, lee un texto bíblico que dice que el Hijo de Dios vendrá nacido de mujer. Ella lo cambia y pone que el Hijo de Dios vendrá nacido mujer y establece la religión mita que todavía está funcionando en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Porque cada uno quiere ser su propio Dios y su propio jefe. Ser un líder cristiano, si usted va a ir a un doctor, usted quiere que ese doctor haya ido a la escuela de medicina. Si usted va a ir a un carpintero, usted quiere que ese carpintero sepa darle con el martillo al clavo. No que le vaya a dar a usted, sino que le dé con el martillo al clavo. O sea, que tenga un poquito de educación. Si usted va a un mecánico, usted quiere que ese mecánico, cuando ve su automóvil, sepa qué clase de automóvil ese es. Imagínese que usted vaya donde el mecánico y usted vaya con un Mercedes y el mecánico quiere decir, se parece un Nissan. Pues es un mecánico que está un poquito flojo. Pero en la iglesia cristiana nosotros tenemos una gran cantidad de personas no calificados y una gran cantidad de personas que ni siquiera entienden los puntos más básicos ni de la vida cristiana, estableciendo sus propias denominaciones. Así que la historia es importante para ilustrar el por qué las cosas surgen, pero a fin de cuentas, la corrupción de la iglesia procedente de Roma habla de la corrupción del corazón humano. Las muchas denominaciones hablan de la corrupción del corazón humano, porque ni siquiera queremos someternos a los preceptos más básicos de la fe. Es una respuesta larga, pero por ahí vamos. La segunda pregunta, y me quedan 10 minutos para contestarla, es ¿cómo podemos saber realmente que estamos conectados con la palabra de Dios y mostramos que solo estamos ocupando una silla? Eso se refiere a que no estamos yéndonos para 2 o 3 sitios a la vez, ¿verdad? Estamos ocupando una silla. Mire, algo bien importante acerca de la fe cristiana. Esto es bien importante. La fe cristiana cree que Jesús, que nació en Belén de Judea, hijo de la Virgen María, vivió en el primer siglo en Israel. Fue acusado falsamente de herejía y de sedición en contra herejía en contra de Dios y sedición en contra del gobierno romano. Fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato. Fue ejecutado por crucifixión en el año 30 de la era cristiana.
y al tercer día resucitó de los muertos. Y está viviendo en la presencia de Dios en este momento. Después de más de 500 personas lo vieron vivo y compartieron con él. Esa es la esencia de la fe cristiana. Si Jesucristo es el Hijo de Dios y resucitó de los muertos, la opinión suya en cuanto a cómo, qué y cuándo es totalmente irrelevante. Porque si Jesucristo es Dios y resucitó de los muertos, entonces nosotros no podemos inventarnos y crearnos lo que nos parezca para vivir como querramos. Porque tenemos que saber que eso va a tener consecuencias. La revelación de ese Jesucristo fue profetizada en el Antiguo Testamento y fue confirmada con los datos históricos del Nuevo Testamento. Nosotros consideramos que la Biblia entonces es un documento inspirado por Dios y ese documento inspirado por Dios nos sirve como guía para fe y práctica o para fe y vida. Esa es la fe cristiana. La Biblia es el libro que nos guía en fe y práctica porque Jesucristo murió y resucitó de los muertos. La gente critica la iglesia, critican esto, critican lo otro, brincan para acá y brincan para allá. Pero déjeme decir una cosa, que si Jesucristo resucitó de los muertos y es hijo de Dios, usted va a tener que darle cuentas a él. En algún momento usted va a tener que enfrentarse con ese Cristo y le va a tener que decir, yo viví como me dio la gana, pero yo quiero entrar al cielo. Y él le va a decir, así es como no funciona el negocio. El negocio funciona y yo te dejo unas instrucciones. Porque si yo viví y morí y resucité, yo te dejé instrucciones para que las siguieras, no para que vivieras como quieras. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si realmente estamos conectados a la palabra de Dios? Tenemos que afirmar constantemente la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y afirmar constantemente que la revelación de Jesucristo en la palabra de Dios es verdad y es real. Y no desviarnos de ahí. Una de las razones que nosotros nos llamamos embajadores de Cristo es porque los embajadores no tienen ni la autoridad ni la capacidad para cambiar ni las pólizas ni las leyes del reino de Dios. Nosotros somos los que informamos al mundo de las pólizas y las leyes del reino de Dios. Amén. Yo creo que eso contesta la pregunta y tengo una más y me queda poco tiempo para terminarla. ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Esa yo la puedo contestar de varias formas, pero la principal forma que le quiero decir es la siguiente. Porque Cristo dijo que Él iba a edificar su iglesia. Él no dijo que iba a edificar a un individuo. Él va a edificar su iglesia. Y el apóstol Pablo describe a esa iglesia, a ese grupo de creyentes, como un cuerpo. Un cuerpo. Ustedes todos tienen cuerpos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ha ocurrido alguna vez que usted decidió salir de su casa y una de sus piernas le dijo, yo no voy para ningún sitio? ¿Usted tiene esa experiencia? Si levanta la mano, vamos a tener uno de los mujeres que lo agarre porque usted necesita tratamiento psiquiátrico. El cuerpo de Cristo es una unidad. Nosotros encontramos salud espiritual, salud física, fortalecimiento en cómo vivimos cuando estamos unidos en el cuerpo. El apóstol Pablo dice que este cuerpo, como el cuerpo físico, los ligamentos y los huesos y los músculos crecen juntos, fortalecidos en el Señor. Entonces nosotros venimos a la iglesia porque o nos reunimos como iglesia, porque decimos venimos a la iglesia como venir al edificio. El edificio no es la iglesia. Nosotros nos reunimos como iglesia porque en esta reunión como iglesia es que nosotros aprendemos a crecer. Aprendemos a crecer. Muchas personas dicen, yo puedo ser cristiano sin venir a la iglesia. No, usted puede ser un mal cristiano sin venir a la iglesia, pero un cristiano no puede ser. Porque algo que comienza a crecer aislado
del resto de los nutrientes se convierte en un tumor, y muchas veces canceroso. En otras palabras, nosotros como individuos, como personas, nos convertimos en seres disfuncionales cuando estamos separados del resto de la sociedad. Y en la iglesia, nosotros como cristianos somos disfuncionales en nuestra fe y en nuestra vivencia cuando nos separamos de la comunidad de fe. Es una de las razones por las cuales usted ve tantas personas que se creen cristianos promoviendo doctrinas y enseñanzas que son anatema al mensaje de Dios. Si usted no me cree, oiga a Oprah Winfrey un día de esto. Oprah Winfrey dice que hay 1 millón de caminos para entrar al cielo. Pero Oprah Winfrey no es Dios. Y Oprah Winfrey no murió por los pecados de nadie. Y Oprah Winfrey no resucitó de los muertos. Y el que murió y resucitó dijo que solamente hay un camino. O sea, el que murió y resucitó dijo hay un camino. Entonces, nadie que murió y nadie que resucitó y nadie que está en el cielo está diciendo hay muchos caminos. Pero el que murió y resucitó dijo que hay uno. Y ese que dijo que hay uno, si es verdadero, porque también dice que es la verdad. Si ese que dijo que hay uno, que también resulta ser el que tiene el poder para dar la vida, yo creo que nosotros debemos prestarle más atención a él que a las opiniones de Oprah Winfrey. Debemos prestar más atención a él que a las opiniones de aquellos que están promoviendo teorías y teologías que son netamente falsas. Así que, ¿por qué debemos venir a la iglesia? Bueno, ¿por qué es necesario? Es necesario venir a la iglesia porque usted no puede estar ni en comunión con la comunidad de fe, ni en comunión con Dios, independientemente de la confraternización en la iglesia. Y usted puede decir, pero es que yo oro en casa. Mire, yo no estoy diciendo que usted no ore en casa. Ore en su casa, ayune en su casa, brinque para arriba contra el techo, caiga al suelo, al piso, haga todo lo que usted quiera. Baje fuego del cielo, camine por agua, haga todo lo que usted quiera. Lo que la Biblia dice es que somos un cuerpo y es en este cuerpo donde nosotros nos edificamos. No en otro sitio. Ahora, usted puede decir, pero es que eso es la opinión suya. Si usted puede leerme en la Biblia algo diferente, yo lo invito. Que vaya y lo consiga donde el Señor dijo, vete y camina solo por el monte y haz lo que te parezca. O sea, yo lo invito. Yo he leído la Biblia 2 o 3 veces. Y todavía no lo he encontrado. Pero si usted lo puede encontrar, como dicen los americanos, more power to you. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí.